Buenas noches, ¿cómo está? Bien. Qué bueno saludarle, qué bueno verle. Yo le felicito por estar aquí. Qué gusto poder estar con usted en este servicio de sábado. Y usted que nos está viendo en línea, por internet, en esta transmisión, por televisión, también qué bueno poderle saludar y qué bueno que es parte de este servicio. Estamos en una nueva serie que se llama Sabiduría. Muy bien. ¿Quiénes escucharon el mensaje del fin de semana pasado? Para que más o menos la introducción de lo que es sabiduría. Vamos a estar viendo durante algunas semanas lo que es la sabiduría en diferentes libros de la Biblia. Y vemos cómo Dios, bueno, hay sabiduría en toda la Biblia, pero hay algunos libros que están más marcados con sabiduría. Por ejemplo, Proverbios, que es un libro clásico. Vamos a estar viendo parte o algunos versículos de Proverbios. Vamos a estar viendo Salmos, que usted va a encontrar que también el Salmo 1, por ejemplo, el Salmo 119, que realzan el valor de la palabra de Dios, de los estatutos de Dios. Son salmos de sabiduría. Vamos a encontrar también sabiduría en Job, mucha sabiduría en Job, y es una sabiduría enfocada al momento de tribulación, al momento del sufrimiento, sabiduría en medio del sufrimiento. Pero vamos a encontrar también, vamos a estudiar un pasaje de Eclesiastés durante esta serie. Recuérdense que Eclesiastés es escrita por Salomón, que pues se llega a conocer como el predicador, como Coelet, que él dio un mensaje y al final Salomón en este libro describe vanidad de vanidades, o como otras versiones lo traducen, la vida es un absurdo. Absurdo de absurdos, ¿verdad? Que es como que no existiera, como que hubiera humo, y lo que está haciendo es realzando a Dios y la fragilidad del hombre. Y que al final la sabiduría es temer a Dios. Termina este sabio Salomón: teme pues a Dios, porque esto es el todo del hombre. Vamos a estudiar todo eso. Vamos a estudiar unos pasajes de Jesús. Usted sabe que Jesús también contestaba preguntas con sabiduría. Jesús hacía preguntas con sabiduría, y también todas las partes de Jesús pues estaban llenas de sabiduría. Vamos a estudiar unos pasajes específicamente, pero cuando vemos también ese plan de salvación, la sabiduría y la cristología, es decir, ese plan de salvación está lleno de sabiduría. Cuando vemos cómo Dios vino a salvar al hombre, cómo a la perfección no se le escapó nada, ese plan está lleno de sabiduría. Esa salvación, como Cristo vino a morir y a resucitar, está plasmado de sabiduría. Pero uno de los libros que también hablan de sabiduría en el Nuevo Testamento, y que nuestra porción que vamos a estudiar hoy la vamos a sacar de este libro, es el libro de Santiago. Santiago es conocido como tal vez el proverbista o los proverbios del Nuevo Testamento. Santiago era un judío que le escribe a los judíos que están dispersos. Recuérdense que después de que Jesucristo murió, resucitó y fue ascendido al cielo, empieza a proclamarse el evangelio por todos lados y empieza a haber persecución. Y Santiago le escribe a todos esos judíos que están dispersos, que están por todos lados sufriendo persecución. Pero Santiago fue influenciado por el libro de Proverbios, por los proverbios de Salomón, y fue influenciado por la sabiduría de Jesús. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy, vamos a ver cómo Santiago describe la sabiduría. Yo le voy a pedir que me acompañe a Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago 3, 13. Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con buena conducta mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría.
Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Vemos cómo Santiago empieza a describir la sabiduría. Mire qué interesante, versículo 13 nuevamente. Santiago hace una pregunta retórica. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Santiago sabía la respuesta y empieza a describir quién era realmente el sabio o qué características debería tener el que es sabio y entendido. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Entonces, lo primero que Santiago está diciendo es, el que realmente es sabio, el que realmente es entendido, el que teme a Dios, porque Él es el principio, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El que realmente es sabio, que lo demuestre. Ese demuestre es un verbo en modo imperativo, es un modo que nos está diciendo que no es opcional, sino que nos está llamando a hacerlo. Nos está diciendo, les toca hacerlo. Entonces, cuando hay sabiduría, si ustedes son sabios, si ustedes temen a Dios, demuéstrenlo. Demuéstrenlo. Ahora, ¿cómo lo va a demostrar o cómo lo debemos demostrar? Dice que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Y va a ver qué interesante porque Santiago va a empezar a describir cuál es esa sabiduría celestial. Y esa sabiduría celestial debe ser demostrada, es decir, va con nuestros hechos, va hacia nuestras acciones, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Esto lo que me hace pensar es que mi comportamiento refleja la sabiduría que yo tengo. Y entonces dice que sus acciones sean reflejadas con la humildad que da la sabiduría. Cuando nosotros somos humildes, estamos demostrando sabiduría. Esa humildad es negarnos a nosotros mismos, es dejar que nuestro yo muera. Y tal vez venir y en algunos momentos tener la razón, pero venir y decir, tal vez estamos en una discusión o algo donde usted tiene la razón, pero por no hacer más grande el asunto, viene y humildemente calma la situación. Donde tal vez usted pudiera refutar, donde tal vez usted pudiera defender algo, pero por no hacer más grande el asunto, esa sabiduría que lleva a la humildad hace que la situación se tranquilice. Humildemente muchas veces calmamos esa situación, negándonos a nosotros mismos con la humildad que da la sabiduría. Versículo 14. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades del corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Y aquí entonces Santiago empieza a jugar y empieza a decirnos cuál es la otra sabiduría, que aparentemente pareciera una sabiduría buena, pero no. Parecemos muchas veces con las acciones que vamos a leer, creemos que estamos siendo sabios, pero es una sabiduría terrenal, es una sabiduría ficticia, es una sabiduría falsa. Y entonces Santiago dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades del corazón, dos aspectos importantes, y seguramente los judíos que estaban dispersos estaban teniendo rivalidades entre ellos.
Usted va a ver que en el versículo 1 del capítulo 4 más adelante, no lo vamos a leer hoy, pero si usted lo lee en su casa, Santiago hace una pregunta retórica y dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? ¿No es de las pasiones que están dentro de ustedes? Otra vez preguntas retóricas que él sabía la respuesta. Eso quiere decir que habían rivalidades entre ellos. Y aquí lo recuerda, dice, pero si ustedes tienen envidias amargas, esa envidia es querer lo que otro tiene, ¿verdad? No estar de acuerdo cuando la otra persona tiene algo. Envidia, mire esta definición, es la resentida y hasta odiosa aversión por la buena fortuna o bendición de otros. Esa envidia cuando usted sabe que a esta persona la promovieron, o cuando esta persona tuvo algo nuevo, o cuando esta persona ganó algo, no sé, y usted siente envidia y dice, la gran, si yo quisiera eso. ¿Por qué no me tocó a mí? ¿Por qué no me dieron ese puesto a mí? ¿Por qué no pusieron de coordinador ¿por qué no me pusieron a mí de coordinador de ministerio y pusieron al otro? Yo voy a hacer mejor trabajo que este. Es envidia. Y Santiago no solo dice envidia, sino que dice envidias amargas. O sea, todavía le pone un adjetivo ahí. Amargas. ¿Ha sentido usted alguna envidia amarga? ¿O aquí no? Solo en otros servicios. Envidias amargas. Envidias amargas. Efesios 4:31 dice, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Abandonen toda amargura. Y también estas envidias amargas pudiera traducirse como celos amargos. Esos celos que usted siente. ¿Por qué este y yo no? Pero no solo eso, envidias amargas, rivalidades. Y mire lo interesante, bueno, ahorita lo vamos a leer, pero dice, y rivalidades. Esas rivalidades son confrontaciones. ¿Sabe una cosa? Cada vez que usted promueve una rivalidad, cada vez que usted está en medio de una rivalidad, eso no es sabiduría celestial. Las rivalidades lo que hacen es manifestar las obras de la carne. Eso es naturaleza pecaminosa. Rivalidades. Pero mire qué interesante, porque dice, ustedes tienen envidias amargas y rivalidades del corazón. ¿Sabe de dónde sale todo eso? Del corazón. Por eso les dice Santiago más adelante, y se lo vuelvo a repetir, ¿por qué luchan? ¿Por qué tienen conflictos entre ustedes? ¿Por qué hay guerras entre ustedes? Por las pasiones que están dentro de ustedes, del corazón. Cuando usted siente envidia o rivalidad es porque hay algo ahí en el corazón. Cuando yo estoy en medio de una rivalidad es porque hay algo ahí en mi corazón que tengo que dejar que Dios trate. Envidias amargas, rivalidades de corazón. Dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal y puramente humana y diabólica. ¿Sabe? Cuando hay envidias, cuando hay rivalidades en el corazón nuestro, no es de Dios eso. Eso es la pura naturaleza pecaminosa. Eso es el puro enemigo metiéndose. Eso es la pura sabiduría humana o la que creemos que es sabiduría. Versículo 16. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. ¿Sabe quién es el que va a estar primero interesado para que hayan rivalidades entre el cuerpo de Cristo? El diablo. Porque ahí va a haber confusión y obras de maldad, envidias, porque también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. ¿Sabe quién es el primero interesado también en que haya rivalidades en las familias, que haya rivalidades entre sus compañeros, usted y con las personas que trabaja, entre usted y su cónyuge? El diablo va a estar interesado porque donde hay rivalidades hay confusión y todas acciones malvadas. Por eso nosotros tenemos que venir y
pensar en la sabiduría celestial. Santiago está haciendo esta comparación, Santiago está haciendo este análisis y dice, versículo 16, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, dice el versículo 17, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. La sabiduría que desciende del cielo, cuando usted busca a Dios, cuando usted ama a Dios, esa sabiduría del cielo desciende a usted y dice que es ante todo pura, sin pecado. Vimos la semana pasada también que uno de los atributos comunicables de Dios es la sabiduría. Y entonces cuando Dios empieza a purificar su vida, cuando empieza a transformar su vida, esa sabiduría celestial empieza a estar en usted. Los atributos comunicables son los atributos que Dios tiene, pero que también nosotros los hombres imperfectos podemos transmitir. Y entonces ese proceso de purificación que empieza Dios en nuestras vidas empieza a hacer que seamos sabios. Y esa sabiduría que empezamos a demostrar viene por esa purificación, viene por ese trato de Dios con nosotros, ante todo pura. Y además, y da 6 características aquí que yo las agruparía en 3. La actitud. Además, es pacífica, bondadosa y dócil. Pacífica, bondadosa y dócil. ¿Sabe? La sabiduría es pacífica. Cuando usted y yo actuamos buscando la paz, estamos actuando con esa sabiduría celestial. Cuando está en medio de un conflicto y usted sabe que si dice esto, la cosa explota, o si usted viene y se calla y marca la paz. La sabiduría celestial es pacífica. Cada vez que nosotros busquemos la paz, estamos buscando la sabiduría o estamos poniendo en práctica la sabiduría celestial. Usted sabe dónde herir a su cónyuge y dónde, cuando está en ese conflicto, dónde picarle para que explote y dónde lastimarle. Pero cuando usted viene y sabiamente se calla y no dice eso y calma la cosa, usted está aplicando la sabiduría celestial pacífica. Pacífica. Pero no solo pacífica. Viene y dice bondadosa. Bondadosa. Mire, eso es ser amable, ser justo, razonable, considerado. Cuando usted viene y le dicen es que tal persona y usted antes de venir y comerse a la otra persona, antes de ir a reclamarle, usted va y le pregunta, mira, ¿es cierto esto y esto y esto? ¿Dijiste esto, esto y esto? No, yo no dije eso. Esa es la sabiduría bondadosa. Donde usted no reacciona y donde no va a reclamar, sino que, ¿será que es así? Me están contando una versión, pero ¿qué pasará con la versión de esta persona? Cada vez que le lleguen a contar algo a usted, es una versión. Hay que oír la otra versión. Pero mira, ¿es cierto esto? O mira, ¿qué pensás de esto? Eso es la sabiduría bondadosa. Sabiduría bondadosa, amable, es justa, razonable. Cuando usted viene y dice, no es tan así la cosa. ¿Cómo es esto? Platiquémoslo bien. Pero no solo eso, dice que es bondadosa, que es dócil. La sabiduría dócil se refiere cuando una persona escucha. Cuando una persona escucha y dice, ok, voy a oír esta opinión. Ha visto, o espero que no nos pase, ha visto, tal vez se ha puesto usted en la posición donde no puede escuchar nada y todo lo que usted sabe es lo que es y nadie le puede decir algo contrario. Eso no es sabiduría dócil. La sabiduría dócil es la que escucha. Quiero oír tu opinión. Me parece. ¿Sabe? El peor error que podemos cometer es no escuchar. Muchas veces nuestros hijos quieren decirnos y opinar de alguna cosa y nosotros decimos, no, yo aquí soy el experto, el de la sabiduría, yo no voy a ver un patojo de 15 años, de 14 años. Pero la sabiduría dócil es escucharlos. Es escucharlos, es oírlos. Y a lo mejor ese patojo de 15 años tiene una respuesta más sabia que
que la que tal vez nosotros daríamos. O tal vez estamos en los trabajos y decimos, no, yo aquí soy el jefe y no oigo opiniones de nadie. La sabiduría dócil es la que escucha, la que oye, la que es empática, la que pide opinión de los demás. Y luego sigue diciendo, este sería un grupo, actitud. Luego viene diciendo otras dos características que yo agruparía. Dice, llena de compasión y de buenos frutos. Esa compasión también es tener misericordia, es tener amor por los demás, ser misericordiosos. La sabiduría celestial está llena de compasión y de buenos frutos. Santiago no nos especifica qué buenos frutos son. Pero buenos frutos podemos decir estas mismas acciones. Cuando nosotros el fruto del Espíritu Santo y actuamos con paciencia, amabilidad, bondad. Y luego sigue diciendo imparcial y sincera. Esa sabiduría celestial es imparcial cuando usted está en un tema y tiene que ser imparcial. Cuando sus dos hijos le llevan un caso, ¿verdad? Y usted tiene que ser imparcial. Cuando está aconsejando tal vez a una pareja o dos personas y tiene que ser imparcial. Dice que es imparcial y sincera. Sincera viene de la palabra anhipócritos del griego que quiere decir sin hipocresía. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Santiago, un hipócrita era un actor. Era alguien que hacía, así se le llamaba a los actores, hipócritas. Y entonces representaban un papel que no eran. O sea, su acción, su actuar era representar algo totalmente diferente a lo que ellos no eran. Y entonces cuando aquí Santiago está diciendo que sea sin fingimiento, sin hipocresía, sin actuar, que sean como ustedes son. Se recuerda cuando Pablo también dice que su amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. La sabiduría celestial es sincera. La sabiduría celestial ama sinceramente. No como, buena onda, usted abraza a alguien, pero después se da la vuelta y lo apuñala. La sabiduría celestial es sincera. Y luego termina diciendo en el 18, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y luego termina Santiago volviendo a hablar de la paz, volviendo a hacer de que seamos pacificadores. Nuestro comportamiento refleja la sabiduría que tenemos, celestial o terrenal. Y sabe una cosa, diariamente, muchas veces fallamos y caemos en esa sabiduría terrenal, pero podemos llegar ante Él, pedirle perdón y reconocer que es por medio de Cristo que nos salvó, nos santificó, que podemos tener esa sabiduría celestial. ¿Sabe? Dios es la fuente de esa sabiduría celestial. Por eso tenemos que llegar a Él todos los días, correr a Él todos los días, que transforme nuestro corazón, porque nuestro corazón va a querer sacar esa sabiduría terrenal, pero tenemos que rendir nuestro corazón para que podamos sacar esa sabiduría celestial, que es pacífica, bondadosa, dócil, misericordiosa, sincera, imparcial. 1 Corintios 1:30 le termino leyendo. Cristo es la fuente de esa sabiduría, Dios es la fuente de esa sabiduría, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús. Gracias a Dios Padre estamos unidos a Cristo Jesús, dice Pablo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Ese proceso, justificación, santificación y redención. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, hemos sido justificados, pero vamos en ese proceso de santificación todos los días. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Así que Dios es la fuente de nuestra sabiduría y nuestro comportamiento refleja qué clase de sabiduría tenemos. Corramos a Él para que Él transforme nuestro corazón y podamos dar esa sabiduría celestial. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie
y que podamos tener un tiempo para pedirle a Él que transforme nuestra vida, que transforme nuestro corazón. Ahí en su lugar, dígale: Dios, yo reconozco que tú eres el único que puede transformar mi corazón para tener esa sabiduría celestial. Hoy rendimos nuestro corazón a ti. Hoy te pedimos perdón si hemos tenido esa sabiduría terrenal, si hemos actuado incorrectamente, si han habido rivalidades, si han habido envidias en nuestro corazón, si ha habido egocentrismo, hemos dejado a un lado la humildad. Señor, te pedimos perdón. Reconocemos que te hemos fallado y que necesitamos que transformes nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida. Señor, te necesitamos a ti para tener esa sabiduría celestial. No es por nuestras fuerzas, es por ese proceso. Tú, Cristo, eres la sabiduría en nosotros. Tú has empezado ese proceso de santificación, nos has justificado, nos has redimido, sigue santificándonos, sigue cambiándonos, sigue transformándonos para que podamos demostrar esa sabiduría celestial que es pura, que es pacífica, que es bondadosa, que es dócil, que es misericordiosa, que da buenos frutos, que es imparcial y que es sincera. Ayúdanos, Señor, a demostrar la sabiduría celestial. Yo te pido que nos ayudes como iglesia. Ayúdanos a cada uno de nosotros, que en nuestras relaciones, que en nuestros comportamientos con los demás, las personas puedan ver esa sabiduría celestial, que nuestro comportamiento refleje la sabiduría celestial. Yo le voy a pedir que siga con sus ojos cerrados y le voy a pedir, tal vez usted está aquí y me dice: Jorge, yo nunca le he entregado mi vida a Él y hoy sé que soy pecador, que estoy lejos de Él y quiero arrepentirme de mis pecados. Si usted quiere hacer esto, si le quiere decir: Jesús, aquí está, perdóname, necesito tu perdón. Quiero estar en paz con Dios, pero para eso entiendo que necesito tu perdón. Yo quiero dirigirle en una oración. Si usted quiere hacer esta oración y le quiere decir a Jesús que perdone sus pecados, que le dé una nueva vida, yo le voy a pedir que levante una de sus dos manos para dirigirle en esta oración con confianza. Levante una de sus dos manos en alto. Si usted quiere decirle: Jesús, aquí está mi vida, te necesito. Necesito esta nueva vida, necesito acercarme a Dios y sé que lo puedo hacer solo por medio de ti. Levante una de sus dos manos en alto con confianza. Si usted levantó su mano o no levantó su mano pero quiere hacerlo, yo le voy a pedir que pase aquí al frente. Quiero dirigirle en una oración. Si usted está ahí en su lugar y le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, te necesito. Te necesito. Dígale: Jesús, aquí está mi vida. Puede pasar al frente. Y si usted está en televisión o se está viendo en esta transmisión, yo le voy a pedir que en unos segundos usted pueda también repetir esta oración conmigo. Voy a pedir que esta señora que levantó su mano, que está ahí en su lugar, y usted que está en televisión viéndonos por esta transmisión en internet, repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que moriste por mí y que resucitaste por mí. Hoy quiero amarte todos los días de mi vida. Gracias. Señor, yo te doy gracias por estas personas que pasaron de muerte a vida, porque hoy te reconocen o entregan su corazón a ti y reconocen que tú eres el Señor de sus vidas. Gracias, Dios. Amén y amén. Usted que nos está viendo por internet, le voy a pedir que entre a soynuevo.org y nos deje ahí sus datos. soynuevo.org y ahí podamos contactarle y podamos ayudarle. Hoy sí puede darle ese aplauso fuerte a Dios. Iglesia, antes de que se vaya, quiero recordarle que el próximo sábado hay un retiro para niños de 7 a 9 años que se llama Vuelo 2693.
No se lo pierda, estamos ya regresando los retiros de zona de campeones presenciales que habían estado virtuales, ahorita son de un día, son en la Mega, pero usted puede pasar a centros de información a pedir toda la información e inscribirse, así que si usted tiene hijos, nietos de 7 a 9 años, inscríbalos y no se pierda ninguno de estos temas de la serie Sabiduría. Que tenga un buen sábado y esperamos verle pronto. Que Dios le bendiga.